El verano de 1997, dos hombres se sentaron a tomar un café en California. Uno de ellos era Laurence Levy. El otro era Steve Jobs. Tenía 42 años. Estaba bronceado, llevaba el pelo corto y una camiseta gris sencilla. Ya no era el genio joven y furioso de 1985. Era otra cosa. Era un hombre que había aprendido a perder, que había aprendido a esperar, que había aprendido a construir despacio. En esa conversación, que años después Levy contaría en un libro, Jobs le dijo algo sorprendente. Le dijo, y cito casi literal, «Estoy pensando en regresar a Apple». Levy lo miró. Le preguntó si estaba seguro. Jobs respondió con una calma que nunca había tenido, «No, no estoy seguro, pero voy a intentarlo». Esa frase resume los 12 años que van desde el 17 de septiembre de 1985, cuando salió humillado de Apple, hasta el verano de 1997, cuando tomó la decisión de volver. 12 años en los que Jobs no ganó dinero con ordenadores. 12 años en los que fracasó comercialmente una y otra vez. 12 años en los que se convirtió en multimillonario por una vía que nadie había anticipado. Y 12 años en los que Apple, la empresa que lo había echado, se desangró lentamente hasta el borde de la quiebra. Esta es la parte 2 de la historia de Steve Jobs. La parte del regreso. La parte de la venganza más elegante de la historia empresarial. La parte que casi nadie cuenta bien. Bienvenidos a Autopsia Empresarial. En el episodio anterior, dejamos a Steve Jobs saliendo del edificio de Apple en Cupertino con una caja de cartón bajo el brazo. Tenía 30 años. Era oficialmente un fracasado público. Lo primero que hizo fue lo que cualquiera habría hecho: encerrarse en casa varias semanas, llorar, considerar opciones absurdas, plantearse mudarse a Europa, plantearse volver a la India, plantearse directamente abandonar el sector y dedicarse a otra cosa. Pero Jobs no era cualquiera. Y a los pocos meses, con una parte de los casi 100 millones de dólares que había acumulado en su etapa de Apple, fundó una nueva empresa. La llamó Next. La idea de Next era sencilla pero ambiciosa. Construir el ordenador perfecto. Un ordenador bonito, potente, pensado para universidades y para investigadores, con un sistema operativo revolucionario, bautizado como NextStep. Jobs invirtió 12 millones de dólares de su propio bolsillo. Contrató a los mejores ingenieros del mercado. Diseñó personalmente una carcasa cúbica de magnesio negro que años después sería considerada un icono del diseño industrial. Next se presentó al mundo en 1988 con una ceremonia fastuosa en San Francisco. Hubo aplausos, hubo artículos entusiastas, hubo expectación y luego hubo silencio. El ordenador Next era caro, demasiado caro. Su precio rondaba los $6.500 de 1988, lo que hoy serían unos $16.000 ajustados por inflación. Para ese precio, la mayoría de universidades no podían justificar la compra. Las ventas fueron decepcionantes, año tras año. Jobs lo reinventaba. Cambió el modelo, redujo el precio. Intentó abrirse a empresas, intentó abrirse al sector financiero. Fracasó, una y otra vez. En 1993, Next abandonó oficialmente el negocio del hardware. Se convirtió en una empresa exclusivamente de software. La empresa que el joven Jobs había imaginado como el heredero de Apple era, a efectos prácticos, un negocio residual. Pero aquí viene el giro que casi nadie cuenta en los documentales de Jobs. Next comercialmente fracasó,
pero técnicamente fue un prodigio. Su sistema operativo, Next Step, era años superior a cualquier cosa que existiera en el mercado. Los programadores que lo tocaron se quedaron fascinados. Los ingenieros que trabajaban ahí aprendieron una forma nueva de construir software. Entre otras cosas, en un servidor Next, un británico llamado Tim Berners-Lee creó en 1990 lo que acabaríamos llamando la World Wide Web, la red mundial de páginas web que hoy usamos todos los días. Nació en un ordenador Jobs. Esa semilla invisible iba a ser, años después, el activo más valioso de toda la empresa. Pero mientras Next languidecía en esos años 80 y 90, Jobs hizo otra cosa. Algo que, visto con perspectiva, fue la mejor decisión financiera de toda su vida. En 1986, un año después de salir de Apple, compró una pequeña empresa de gráficos por ordenador. Era una división de Lucasfilm, la productora del cineasta George Lucas. La división se llamaba The Graphics Group. Tenía apenas 40 empleados. Hacía animación experimental con ordenadores. George Lucas la vendía porque estaba en pleno divorcio y necesitaba liquidez rápida. Jobs la compró por $5 millones y puso otros 5 millones como capital de arranque. La rebautizó con un nombre corto, pegadizo y un poco misterioso: Pixar. Durante los primeros años, Pixar fue un pozo sin fondo. Jobs metía dinero. Pixar perdía dinero. Jobs metía más dinero. Pixar seguía perdiendo. Durante casi 10 años, Pixar le costó a Jobs alrededor de $50 millones de su bolsillo. Una cantidad enorme. Muchos amigos suyos, años después, confesarían que pensaban que Jobs estaba arruinándose por capricho sentimental. Pero Jobs, pese a todos los fracasos, veía algo que nadie más veía. Veía que la animación por ordenador no era una curiosidad técnica. Era el futuro del cine. Y él quería estar ahí cuando la industria se diera cuenta. En 1991, Pixar firmó un acuerdo con Disney para producir 3 películas de animación por ordenador. En ese momento, nadie en el mundo, ni un solo ser humano, había producido jamás un largometraje de animación por ordenador. Nadie sabía si era técnicamente posible. La primera de esas películas se estrenó 4 años después, en noviembre de 1995. Se llamaba Toy Story. Fue literalmente la primera película de animación por ordenador de la historia. Fue un éxito arrollador de taquilla. Fue aclamada por la crítica. Cambió la industria del cine para siempre. Y una semana después del estreno de Toy Story, Pixar salió a bolsa. En un solo día, las acciones de Pixar que Steve Jobs tenía en su cartera personal valieron $1.200 millones. $1.200 millones. En una sola tarde, Steve Jobs pasó de ser un empresario moderadamente rico a ser, oficialmente, multimillonario. Pero no por Apple, no por los ordenadores, por una empresa de animación que casi todo el mundo había considerado una chifladura romántica. Antes de seguir, si estás disfrutando esta segunda parte de la historia de Steve Jobs, hazme un pequeño favor. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada episodio nos lleva semanas de investigación, y vuestro apoyo es lo único que permite que sigamos reconstruyendo estas biografías. Y si te perdiste la parte 1, donde contamos cómo Jobs fue expulsado de Apple en 1985, la tienes enlazada abajo en la descripción. Volvamos a 1996. En 1996, mientras Jobs disfrutaba de su fortuna recién estrenada en Pixar, al otro lado de la bahía, Apple se estaba muriendo. Los números eran devastadores. Las ventas habían caído un 32% en un solo año. Las pérdidas anuales
superaban los 120 millones de dólares. El precio de la acción estaba por los suelos. Los directivos habían rotado varias veces. La moral estaba hundida. Apple, la empresa que Jobs había cofundado 20 años antes, estaba seriamente considerando la posibilidad de desaparecer. El consejero delegado de ese momento se llamaba Gil Amelio. Era un físico respetable, con experiencia en semiconductores, pero le tocó la papeleta más difícil imaginable. Tenía que encontrar un sistema operativo nuevo para Apple o la empresa moriría. Apple tenía un problema técnico enorme. Su sistema operativo, el viejo Mac OS, estaba obsoleto. Windows 95 le había pasado por encima. La única salida era comprar un sistema operativo moderno y usarlo de base. Amelio evaluó varias opciones. La primera era una empresa llamada BeOS, fundada por un antiguo ejecutivo de Apple llamado Jean-Louis Gasset. Amelio ofreció unos 125 millones de dólares por BeOS. Gasset, confiado de tener la sartén por el mango, pidió el doble. Apple se levantó de la mesa. Y aquí es donde empieza el regreso más increíble de la historia empresarial moderna. El candidato alternativo era Next, la empresa de Jobs. La empresa que comercialmente había fracasado, pero cuyo sistema operativo, Next Step, era una joya técnica. Apple hizo números. Jobs hizo números. Hubo negociaciones silenciosas durante meses. El 20 de diciembre de 1996, Apple anunció al mundo la compra de Next por aproximadamente 429 millones de dólares. En el acuerdo, técnicamente, Jobs no exigía ningún cargo en Apple. Volvería como simple asesor, sin sillón ejecutivo, sin responsabilidades oficiales. Pero Jobs no era un hombre que volviera sin un plan. Durante los primeros meses de 97, Jobs se movió por Apple como un fantasma. Asistió a reuniones, escuchó, analizó, conoció al equipo, detectó las rivalidades internas, entendió quién mandaba de verdad y quién solo parecía mandar. Y lentamente, sin prisa, empezó a socavar a Gil Amelio. En julio de 97, el Consejo de Administración de Apple, el mismo consejo que 12 años antes lo había echado, tomó la decisión opuesta. Destituyó a Amelio. El 16 de septiembre de 97, 12 años y un día después de haber sido expulsado, Steve Jobs volvió a ser nombrado consejero delegado de Apple, inicialmente como interino. Pero todo el mundo entendió lo que estaba pasando. El hombre que había salido con una caja de cartón volvía a entrar por la puerta grande. Y esta vez no iba a permitir que nadie se lo arrebatara. Lo primero que hizo fue devastador. Canceló el 70% de los productos de Apple. Despidió a cientos de personas. Simplificó la línea a solo 4 ordenadores. Uno para profesionales, uno para consumidores. Uno de sobremesa, uno portátil. 4. Punto. Lo segundo que hizo fue lo que nadie esperaba. Firmó un pacto con Microsoft, su eterno rival. Bill Gates inyectó 150 millones de dólares en Apple a cambio de que Apple usara Microsoft Office y reconociera ciertas patentes. Cuando Jobs anunció el pacto en la conferencia Macworld, el público lo abucheó. Jobs se mantuvo firme. Sabía que necesitaba el respiro. Y luego empezó la Edad Dorada. En 1998 lanzó el iMac. Ordenador de colores, traslúcido, bonito, fácil de usar. Primer superventas en años. En 2001 lanzó el iPod. 5.000 canciones en el bolsillo. 1.000 millones de ventas a lo largo de la década. En 2003 abrió la tienda iTunes. Cambió la industria musical para siempre. En 2007 presentó el iPhone. Cambió el mundo para siempre. En 2010 presentó el iPad.
Apple, la empresa que en 1996 valía menos de 4.000 millones de dólares, empezó a batir récords de valoración uno detrás de otro. En 2012, tras la muerte de Jobs, Apple se convirtió en la empresa más valiosa del planeta. Todos los hombres que habían echado a Steve Jobs en 1985 habían desaparecido. John Sculley estaba fuera del mundo empresarial desde hacía años. Gil Amelio también. El consejo que votó contra Jobs había sido completamente sustituido. Jobs se quedó hasta el final. En agosto de 2011, enfermo de cáncer desde hacía años, dimitió oficialmente como consejero delegado. 5 semanas después, el 5 de octubre de 2011, falleció. Tenía 56 años. En su funeral, discreto, privado, solo familiares y amigos cercanos, nadie pronunció el nombre de John Sculley. Nadie mencionó a Gil Amelio. Nadie recordó la reunión del Consejo de abril de 1985. Porque ya no importaban. Antes de cerrar este segundo episodio de la serie Jobs, un último favor. Si hasta aquí te ha parecido interesante cómo reconstruimos estas historias, déjanos en los comentarios qué magnate te gustaría ver en la próxima autopsia. Leemos todos los comentarios. De ahí salen los próximos vídeos del canal. Y para cerrar esta historia, hay una reflexión que merece la pena hacer. Steve Jobs no fue un santo, no fue un héroe romántico. Humilló a empleados en público. Negó durante años la paternidad de su primera hija. Trató despóticamente a socios y proveedores. Tomó decisiones personales cuestionables. Estuvo lejos de ser un ejemplo de comportamiento humano ejemplar. Pero hay una cosa que sí hizo mejor que casi nadie. Convirtió su mayor humillación pública en el mayor regreso empresarial del siglo XX. Sin gritar, sin amenazar, sin declaraciones incendiarias, sin escribir un libro ajustando cuentas. Construyó Next durante 12 años, fracasó comercialmente con ella, y usó esa empresa fracasada como caballo de Troya para volver a Apple con el sistema operativo que la salvaría. Compró una empresa de animación ruinosa por $5 millones. Aguantó 10 años de pérdidas y la convirtió en 1.200 millones. Volvió a la empresa que lo había echado y la transformó, desde una situación de casi quiebra, en la compañía más valiosa del planeta. Lo hizo sin hablar mal del pasado. Lo hizo construyendo. Lo hizo, como él mismo dijo en aquel famoso discurso de Stanford en 2005, siguiendo una regla muy simple. Mantente hambriento. Mantente alocado. La lección de Steve Jobs, al final de todo, es la más difícil de todas. No es una lección sobre genialidad técnica. No es una lección sobre carisma. No es una lección sobre visión. Es una lección sobre paciencia. 12 años de exilio. 12 años construyendo, fracasando, aprendiendo. 12 años sin certeza de que el regreso fuera posible. Y luego, el regreso. Con esto cerramos la serie dedicada a Steve Jobs. 2 episodios, una vida, un imperio. Pero al otro lado de Estados Unidos, en una ciudad pequeña llamada Omaha, en el estado de Nebraska, otro hombre construyó otro imperio de una forma completamente distinta. Sin pantallas, sin glamour, sin Silicon Valley, sin presentaciones épicas. Un hombre que desayuna todos los días lo mismo en un McDonald's. Un hombre que vive desde hace 67 años en la misma casa que compró por $30.000. Un hombre cuya fortuna personal supera los $150.000 millones. Su nombre es Warren Buffett. Como un contable de provincias, se convirtió en el inversor más exitoso de la historia. ¿Y qué nos dice su estilo de vida austero,
sobre el verdadero significado del dinero. Ese es el próximo caso. Nos vemos en la próxima autopsia.